¿no? Danos, por favor, el Claro, contexto de qué es lo que les ha sí, pasado. claro, pues os comento un poco desde el principio, ¿no? Bueno, esto ocurre el día 16 de noviembre de este año. Yo recojo a mi hijo en el colegio, le recojo a las 5 de la tarde. Había tenido clases, el comedor también y actividades extraescolares allí dentro del cole. Bueno, yo le recojo y le noto un poco extraño, pero bueno, le pregunto, él lo elude, no me dice nada, pero no quiere hablar del tema. Pero bueno, pues no le doy más importancia. Digo, bueno, ahora cuando llegue a casa intento a ver si le ha pasado alguna cosa. Yo siempre estoy muy pendiente de eso, ¿no? Cuando él sale de clase, sobre todo, pues preguntarle si ha pasado alguna cosa que me quiera contar, algo que le haya hecho daño, algún... A mí me preocupa mucho, siempre me ha preocupado mucho y de hecho este siempre ha sido mi temor, que le ocurriese esto. Bueno, llegamos a casa y bueno, el niño sigue, nada, no quiere hablar del tema, así que bueno, le dejo tranquilo y bueno, hasta que sobre las 6 de la tarde más o menos, o sea, enseguida que llegamos a casa, yo estábamos los dos juntos, estábamos en el baño y yo pues noto pues la secuela física de esta agresión, ¿no? Un sangrado importante en la zona, bueno, en la zona anal y claro, me preocupo, o sea, en cuanto lo veo, de hecho, al principio pensaba que podía ser algo que tuviese interno, fíjate, no se me pasaba por la cabeza esto. Le exploro un poco y le exploro la zona y veo que tiene unas heridas que no vienen a cuento, no tenían... Entonces le pregunto, le digo, Romeo, ¿qué te ha pasado? Porque él se llama Romeo. Y digo, ¿ha pasado algo en el cole? Porque él también se asusta con esa sangre. Y no me lo quería contar. No me lo quería contar, de hecho se marcha, le insisto otra vez, hasta que me dice que, ay mamá, es que me dice, no te lo puedo contar porque si te lo cuento te enfadas. Entonces, claro, en ese momento a mí ya, yo ahí ya no sé qué hacer, así que enseguida le he visto y le digo, mira, nos vamos a ir al médico para que te vea esas heridas que tienes. Y porque yo sabía que quizás conmigo pues no él puede eludir, ¿no? La pregunta, pero yo sé que si vamos al médico y el médico le pregunta, él lo va a contar. Entonces nada, vamos para allá, para el ambulatorio y antes de llegar, como él ya ve para lo que es, justo en la puerta me lo cuenta a mí, me cuenta lo que ha pasado. Y os cuento tal literalmente lo que él me contó, ¿no? Lo que ocurrió. Él estaba en el recreo, en el patio, con su mejor amigo, porque esto fue, el causante de esto ha sido su mejor amigo. Y bueno, este niño le dice a mi hijo que le engaña y le dice que tiene una hormiga pues en el culete. Dice, ¿tienes una hormiga? Claro, mi hijo confía en él y le dice, vámonos al baño que te la tengo que sacar, te la tengo que quitar, no puedes estar con una hormiga ahí metida. Claro, mi hijo se asusta y le dice, vale, claro, perfecto, vamos, claro, se fió de él. Suben, ellos acceden a lo que es donde estaban en el recreo, pues acceden al pabellón de las aulas. Ahí tendría que haber habido en esa hora un profesor, tendría que estar vigilando porque no estaba permitido que subieran, pero no había nadie como de costumbre, que no suele haber nadie. Entonces suben al baño y mi hijo me relata cómo se meten los dos en el baño. Su compañero, su amigo, le dice, bájate los pantalones, no te muevas y agáchate. Y en ese momento le introduce un lápiz en la zona anal. A mí mi hijo me dice que le duele, que le dice enseguida que qué está haciendo, que pare. Este niño, a mí mi hijo me dice que sí, que bueno, que en cuanto lo dice, pues extrae este objeto, le pide perdón y le dice que no se lo diga a nadie, a ningún profesor ni a nadie. Salen del baño, mi hijo nervioso y les ve un compañero, incluso un amigo, ¿no? Les ve salir y ve salir a Romeo muy nervioso. Eso es lo que me cuenta mi hijo en la puerta del ambulatorio. Claro, imagínate, digo, bueno, ¿cómo puedo? Le digo, vámonos a que te vea la doctora y se lo tienes o al doctor y se lo tienes que contar igual. Y así fue. Entramos dentro y cuando nos atiende la doctora, yo, como puedo, porque me eché a llorar allí, dije, mira, no te lo voy a contar yo, que te lo cuente él, para que ni siquiera, ¿sabes?, que te lo cuente él. Y mi hijo vuelve a relatar lo mismo, la doctora le explora, ve que efectivamente hay unas heridas perianales, son pequeñas porque evidentemente el diámetro de un lápiz es pequeño, pero las hay, esas heridas, y lo refleja todo en un informe médico. Salimos de allí a las 7 de la tarde y con ese informe, al día siguiente, yo acudo al colegio para informar al director y para, bueno, claro, para decirle que, pues eso, para pedirle a ver que primero que investigue lo que ha ocurrido, que hable con el otro niño
y a ver a partir de ahí cómo podemos solucionar esto. Él en un primer momento, bien, parece que sí, que no tiene problemas, que él, en admitir que esto ha ocurrido en el colegio, que cree absolutamente en todo, en el relato de mi hijo, cree en su versión porque sabe que es un niño que no miente. También conoce el perfil del agresor y sabe perfectamente que puede encajar en esta conducta. O sea, no lo pone en duda en ningún momento. Entonces, bueno, pues yo me voy tranquila. Él me dice que lo deje en sus manos, yo confío en él y nada, me voy con mi hijo en casa porque yo no quiero llevarle al colegio hasta que no se haya esclarecido todo y, claro, tenga unas medidas de seguridad suficientes. Entonces, esa misma mañana, el director del colegio me llama y me comenta que se ha entrevistado con el otro compañero y con la madre del niño. Y el niño, cuando le preguntan por esto, lo que hace es echarse a llorar. Y a mí me dice el director que, bueno, que es que esto significa que lo niega y que esto no ha ocurrido. O sea, ¿hasta qué punto, no? El niño se echa a llorar, dice que no, que es su amigo, y el director pues le empieza a dar credibilidad al otro compañero cuando es una reacción normal. El niño sabe que ha hecho algo grave. Pues hombre, evidentemente pues lo va a negar. Yo, bueno, esto es el viernes y yo, pues bueno, el lunes voy para allá con Romeo para que el director escuche a mi hijo. Y ahí es cuando ya me doy cuenta de que algo está pasando aquí, ¿no? Porque el director, cuando entrevista a Romeo y le empieza a decir, pues oye, cuéntame qué ha pasado, dónde ha pasado, pues mi hijo le dice que esto ha pasado en los baños y como os comenté al principio, eran unos aseos donde tenía que haber vigilancia, donde no podían acceder los niños. Entonces el director, fijaros cómo será que en ese momento incluso empieza a recriminar a mi hijo y a decirle que eso es imposible que pasara ahí, porque ahí hay profesores, porque ahí ellos no podían acceder y encima diciendo, y si habéis subido, es culpa tuya, ¿por qué has subido si no tenías que subir? O sea, mi hijo se retrae ante eso porque para él su director es autoridad. Se retrae, luego el director recula y dice, oye, no, perdona, no te estoy riñendo y tal, pero ahí ya se le vio, ¿no? Ahí ya se vio por dónde iba. Y mi hijo aún así seguía y sigue siendo firme en cuanto al lugar, cómo ocurrió y en qué momento. Como os comentaba, el director no quiso que se reuniera mi hijo con la orientadora ese día. O sea que salimos del colegio y a los 10 minutos digo, oye, pero ¿cómo es esto? Vuelvo a entrar al colegio y digo, no, quiero que la orientadora entreviste a mi hijo también. Y mi hijo pues habla con la orientadora del colegio, la psicóloga, cuenta todo y la orientadora igualmente me dice que sí, que cree que Romeo, por sus características, por cómo es, no, saben que no miente, es un niño muy literal. Para él, un lápiz es para escribir, jamás sería capaz de darle ese uso. Además, decir que, bueno, tiene 12 años, está en la adolescencia, pero mi hijo es un niño que no tiene interés sexual, ninguno, o sea, ninguno. Entonces, bueno, yo en ese momento le digo a la orientadora que vale, creen al niño, perfecto, que yo lo que pido para que Romeo pueda volver al cole es que les separen. Como hay dos clases de ese curso, el A y el B, pues que les separen. La cosa sería separar al agresor y llevarle a la otra clase. Y dicen que no lo ven necesario, que bueno, como Romeo es un niño que quizás esto no es tan consciente de la gravedad, que tenemos que aprovechar eso para que tomarlo con normalidad. Es así. Y me llegó a decir que ahora lo que tenía que hacer con Romeo, con lo que había ocurrido, era enseñarle a él a que lo metiera en una caja, esta experiencia, la cerrara y la olvidara. Digo, a ver, digo, tranquilidad. Digo, eso por supuesto que se trabajará en eso. Pero, a ver, esto, si mi hijo lo olvida, ojalá que lo olvide, pero yo no lo voy a olvidar. Y esto se tiene que solucionar y se tiene que, claro, o sea, que esclarecer. Entonces yo salgo del colegio muy disgustada porque digo, vamos a ver, ¿cómo que no van a cambiarle de clase? Estamos, no sé, me parecía un sinsentido. Yo me dedico al derecho, soy abogada y digo, jamás me parecería un despropósito que una mujer o un hombre víctima de una agresión sexual tuviera que seguir compartiendo centro de trabajo, por ejemplo, ¿no? Con su agresor o agresor. Es que no tiene sentido. Y bueno, esto ocurre el lunes
Y yo veo que en el colegio, primero, por un lado, ya empieza el comportamiento del director me pareció miserable totalmente, y por otro lado, el hecho de que no valorasen la separación física, pues yo pedí ayuda a inspección educativa, a la inspectora de educación. Así que Perdón, bueno, Carmen, te sí, voy a interrumpir un momento porque antes perdón. de que avancemos en el Sí, relato, me gustaría que nos dieras un poquito más de contexto de aspectos un poquito más generales. Cuéntanos un poquito sobre Romeo. O sea, sí, ¿cuáles son las características de autismo? claro, ¿Cuál ha sido su experiencia hasta ahora? Digo, está en lo que acá sería sexto de primaria, no sé cuántos años sí, lleva en esa sí, escuela. O sea, danos ujú, un poquito ese contexto claro. antes de llegar a este momento, por favor. Claro, perfecto. Pues mira, Romeo tiene autismo grado 1 también, aunque no, pero por contextualizar un poco, él es Ujú, verbal. eh, Después de todas las pruebas que le han hecho, consideran todos los especialistas que no tiene afección intelectual, es un niño consciente de todo ujú. y tiene pues mucha nobleza. Es un niño que no ve la maldad. Ese es un poco, quizás ha sido su problema, fíjate. O sea, que eso al final haya acabado siendo su problema. Ujú, Es muy bueno, es muy noble, no miente. Y es un niño que en este colegio, perdón, es un colegio ordinario, es un colegio público, que creo que también eso es importante destacarlo, y lleva en este cole desde que tiene 5 años. O sea, claro, le ¿7 conocen. años? Sí, claro, así es. Le conocen perfectamente, profesores, compañeros, le conocen todos. Es un niño súper querido por sus amigos, por sus compañeros de clase. O sea, súper querido. Le han estado protegiendo y defendiendo durante estos 2 años, porque sí que es verdad, también es verdad, poner esto un poco en contexto, Romeo, durante 2 años, cuarto y quinto de primaria y esta parte de sexto, o sea, 2 años largos, la relación que tiene con este compañero es de abuso total de este compañero hacia Romeo. Esto yo lo he denunciado en el colegio, lo han denunciado sus propios compañeros. O sea, los compañeros decían al profesor, al director continuamente, por favor, mira lo que le está haciendo este niño, mira lo que le está haciendo a Romeo. Le mandaba a hacer cosas humillantes para mi hijo. Hubo una vez que le paseó por el patio con una cuerda, perdón, atada al cuello, como si fuera un perro. Eso me lo contaron los amigos de mi hijo cuando salieron del cole a las 2 de la tarde. Todos los días me contaban cosas. Y eso lo vieron los profesores. Yo se lo dije al tutor, oye, ha pasado esto. Y le quitaban importancia durante 2 años. A lo mejor, pues otras cosas. Bueno, le mandaba a hacer travesuras muy graves con la intención de que luego le riñeran a él, a mi hijo. O sea, pues atascar baños, cosa que mi hijo esto no lo hace. Le llevaba a lo mejor a la fuente del patio y le mojaba entero, le mojaba camiseta, pelo. O sea, era pues violencia escolar, bullying, totalmente, ¿no? Y al final, Sí. pues que ha cristalizado en lo más grave del acoso escolar, que es la agresión sexual.